De vuelta con ustedes aquí en La Rioja Directo y se lo hemos dicho, cerramos ya bloque sanitario, virus, mascarillas, vacunas, pasaporte COVID y abrimos otro económico financiero que estamos también sintiendo. Parece, en toda lógica, que consecuencia de la crisis derivada de la pandemia, de los meses de confinamiento, de la caída en la producción de muchas empresas y de muchos países y ahora del aumento desaforado de la demanda de bienes y servicios. Así que lo que padecemos en la gasolinera, en el supermercado y en tantos otros lugares, tantas otras tiendas y establecimientos es un alza de precios como no conocíamos desde hacía décadas. Por eso tenemos al otro lado, conectamos ya en videollamada, en conexión con el decano de los economistas de La Rioja, don Ernesto Ignacio Gómez Tarragona. ¿Qué tal, señor decano? Muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Nosotros, como digo, hablando de COVID y hablando también de este ciclo inflacionista en el que nos encontramos, que la primera reflexión es la que acabo de compartir. ¿Tiene que ver, ¿no?, con la pandemia o ni siquiera eso está claro? Tiene que ver con muchas cosas, como siempre en economía, no hay un solo factor. Cuando ocurre en economía algo inusitado, y desde luego estos IPCs del 6% son algo inusitado, en los últimos 30 años no los teníamos, los factores son varios. Principalmente es el que indicas, factor pandemia, en lo referente a todo el mercado internacional, a todo el transporte internacional. Se ve perfectamente los contenedores de barcos, cómo han triplicado precios, por ejemplo. Pero también tiene que ver, en el caso de Europa, en el caso que comentabas de los carburantes, con la tensión del mercado del petróleo, fundamentalmente motivado con el asunto de Ucrania y Rusia. Es decir, un componente de muchos factores que desembocan en esto que estamos padeciendo y que se insiste desde las instituciones y autoridades nacionales e internacionales en que es una cuestión temporal, que se va a corregir, que esto no va a ser un asunto estructural. ¿Es así, Ernesto? ¿Lo valoran desde este punto de vista también? Y si es afirmativo, ¿cuándo cambiará el ciclo y volveremos a un escenario normal? Bueno, nadie tiene la varita mágica para saber qué es lo que pasará con el IPC a 2 meses o 3 meses vista, pero sí tenemos algunos indicadores. Efectivamente, desde las instituciones públicas, fundamentalmente Banco de España, Banco Central Europeo, Gobierno, se apuntaba hace un par de meses que la subida era puntual. Es cierto que en estos momentos, estamos ya en febrero del 2022, estas mismas instituciones, especialmente el Banco Central Europeo, pues en las últimas declaraciones de Christine Lagarde, ya empieza a verse que hay un componente que no es tan temporal en el IPC y por lo tanto ya apuntó en la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo de la semana pasada, planteó posibles subidas de tipos a finales de año. Eso indica que el componente temporal ya no está tan claro como estaba antes. Fundamentalmente porque la subida de estos carburantes, de electricidad, de los combustibles, parece, y eso es una realidad ya, que se está transmitiendo al resto de componentes del IPC, a todas las compras, bienes, servicios que consumimos en el día a día. En La Rioja, una comunidad en la que tenemos salarios por debajo de otras comunidades de otras regiones muy cercanas del entorno, naturalmente por debajo de las grandes capitales y ciudades, es una situación que lo dicen los economistas, afecta de forma muy cruel a quien menos ingresos tiene, menos renta dispone, porque tiene que seguir saliendo a comprar, a hacer toda clase de actividades económicas con una renta pues que se va encogiendo y que cada vez da para menos, ¿no? Sí, aquí habría dos cuestiones. Una sería que evidentemente si el IPC sube, y más o menos está subiendo igual en La Rioja que en el conjunto del Estado, y los sueldos no crecen en la misma cuantía, evidentemente hay una pérdida de poder adquisitivo. Eso es incuestionable y eso es así. También es cierto, y yo creo que la ministra hace un par de meses también pidió que ese aumento de IPCs que no se trasladara inmediatamente a los salarios, porque al final entras en algo que a los economistas nos da mucho miedo, que es un círculo vicioso de la inflación genera inflación. Eso sería un asunto que es preocupante. Y el otro asunto que apuntas tú, que a nosotros los economistas nos parece muy interesante, que es otra cosa distinta, que no tiene ahora mismo tanto que ver con la inflación, y es qué pasa con el hecho de que en La Rioja los sueldos sean inferiores, por ejemplo, a Madrid.
Claro. Y ahí los economistas tenemos algún estudio, yo he visto algún estudio últimamente muy interesante que compara el poder adquisitivo no en términos solamente de salario, sino en términos de cuánto me permite comprar mi salario. Y ponemos un ejemplo en el estudio muy claro, y es que no vale lo mismo comprar una vivienda en Logroño que comprarla en Madrid. Entonces hay que poner siempre el sueldo en relación a qué puedes hacer en cada sitio con el sueldo que percibes. Claro. Pues no queremos quitarle mucho más tiempo, don Ernesto, pero sí alguna última consideración. ¿Qué van a hacer nuestros gobernantes? ¿Qué piensa que puede estar en la mesa de los responsables políticos en nuestro país para combatir o frenar de alguna manera este ciclo en el que estamos? Bueno, pues si estamos hablando de inflación, no hay mucho margen de maniobra. Para controlar la inflación solamente tenemos la política monetaria, la política fiscal. La política fiscal más o menos es homogénea con el resto de Europa, dentro de ciertos límites, y la política monetaria pues está en manos del Banco Central Europeo. Todo apunta a que antes o después, si queremos evitar la inflación, pues hay que conseguir, de alguna forma, nos costará más o nos costará menos subir los tipos de interés. Siempre que, y este es el peligro, bueno, eso no provoque que la generación de riqueza, que el aumento del PIB, que la generación de empleo se vea afectada, ¿no? Ese es el equilibrio difícil. Por otro lado, hay otras medidas que también deberían estar encima de la mesa y que son muy interesantes, y ahora con la posible subida otra vez del salario mínimo interprofesional se han puesto encima de la mesa por los economistas, o la hemos puesto encima de la mesa, y es buscar todos aquellos mecanismos, que no son sencillos, para aumentar la productividad de nuestras empresas y para conseguir menores ineficacias en el mercado. Y ahí, bueno, pues se abren un montón de políticas que el Gobierno debería llevar a cabo. Pues de esto vamos a hablar de inmediato. Don Ernesto, gracias por este ratito con los espectadores de TVR. Qué buen contertulio sería si tuviera usted más tiempo y la agenda un poquito más despejada. Ahí se lo lanzo de nuevo, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Tomo nota. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues es el arranque de este segundo bloque que tiene este componente económico. María Ángeles, tú tienes una gran relación con asociaciones, con vecinos, con colectivos, con comercios, a pie de calle lo vienen manifestando, ¿no? Y desde hace mucho. Pues muy interesante lo que ha dicho y la verdad que estoy de acuerdo en eso. Yo creo que sí que hay una parte que es parte de la pandemia, que además les está, sobre todo muchos comercios, es que no tienen, y empresas que no tienen suministros necesarios, incluso algunos la cadena se la deja un poco truncada, ¿no? O la luz, nos hablaban algunos, por ejemplo, panaderías, que tienen un coste eléctrico en hornos desaforado y multiplicado. Yo creo que son dos cosas muy distintas. La parte de la energética, que yo sí que la veo más de fondo, mucho más de fondo, que la otra parte de, digamos, de suministro y tal, que yo creo que además, bajo mi punto de vista, es que China está haciendo un poder, fuerza y trastocándonos un poco la economía. O sea, porque de hecho los contenedores, la primera parte le cerraron un puerto y ahí es donde surgió todo, y era por COVID, bueno, pero lo cerraron, podían no haberlo cerrado, o sea, yo creo que ahí están en su posición. Pero lo de la parte energética sí que lo veo muy complicado. Y aparte de todas las medidas que ha dicho, que sí me parecen de eso, yo creo que a largo plazo tienen que establecer medidas de ahorro de energía, que va un poco relacionado también con el cambio climático, ¿no? Que Europa está adoptando algunas, pero yo creo que no van a ser lo suficientemente eficientes por lo poco que conozco, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde igual tendrían que hacer más hincapié, porque el problema del gas lo vamos a tener, porque tiene que atravesar Rusia, entre otras cosas, o sea, tenemos ahí un problema muy serio. Desde luego. Luis Javier, ¿cómo te quedas después de estas reflexiones? No sé cuántos agujeros podemos hacerle ya al cinturón, pero hay que seguir apretándoselo. Pues lamentablemente las cosas son así, pero desde luego la posición de China, el posicionamiento de China parece mentira. ¿Tú también crees que hay un componente ahí geopolítico en los precios y en las materias primas? Importantísimo. Es que hay que tener en cuenta que China está interviniendo en este momento en el continente africano y en el continente sudamericano de forma absolutamente violenta. O sea,
y está adueñándose de los elementos de producción minas, terrenos, de esos países de los que provenían muchos elementos y muchas materias primas que a la hora del comportamiento de nuestra industria, de todas las industrias en Europa y en los países horizontales, eran esenciales. Entonces, lamentablemente, ese posicionamiento muy intencionado, muy agresivo, pues está causando muchas consecuencias, pero es que va a causar muchas consecuencias más, porque la verdad es que combatir esa disponibilidad de un país que no tiene ningún problema para que su norma no pueda ser criticada ni dentro de su ámbito ni dentro de las personas que puedan resultar perjudicadas, porque su sistema de trabajo es muy distinto del nuestro, pero nadie puede decir ni palabra. Y por lo tanto compite con unas condiciones completamente distintas de las nuestras, pues la verdad es que tendremos que buscar fórmulas muy imaginativas, pero para eso lo primero tendríamos que tener una unidad o por lo menos una posibilidad de acuerdo los países que nos vemos afectados por esas actuaciones. Y tampoco lo veo. Que respetamos el Estado de Derecho y las condiciones laborales. Sí, claro, sí, no, pero es que luego entre nosotros tampoco tenemos una concienciación de que debemos de tener algunas actitudes, por lo menos algunas actitudes que deben de ser conjuntas. Pero si no las tenemos en una comunidad de vecinos, no las tenemos en una convivencia de las comunidades en España, no las tenemos entre los miembros de la Unión Europea, ¿cómo vamos a tenerla? Vuelvo a decir, como decía laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. El mundo va por sí mismo. Eso es. Adolfo. Lo que pasa es que no va por sí mismo. No, claro, hay le están empujando y hay quien da vueltas a la manivela. El escenario está en la dirección en la que marcan los que efectivamente tienen un poder que ahora, lo ha dicho muy bien Luis Javier, no ostentan como ostentaban los países del bloque occidental hace décadas. Adolfo. Coincido plenamente con lo que han dicho ambos. Sí. Sí, coincido plenamente y efectivamente Europa o asume que tiene que ser autosuficiente en muchos aspectos o la vamos a seguir pasando canutas. Pero bueno, sí que es cierto que, pues mira cómo están los polacos, ¿no? Los polacos forman parte de la Unión Europea y dan más guerra que ninguno. Los británicos decidieron marcharse porque somos así de guay nosotros, ¿no? Y al final... Pues eso, es muy difícil que a nivel europeo nos pongamos de acuerdo, pero tienen que asumir que o nos ponemos de acuerdo para ser autosuficientes en muchas cuestiones, energéticas principalmente, o nos van a venir muy mal dadas. Lo hablamos contigo también la última vez que estuviste, por tu vinculación también con el sector de hostelería, restauración, en este caso solo desde el componente de los costes energéticos, ¿verdad? Que ya algunos decían, no me compensa, esto no va. Ahora se suma, lo estamos viendo estas semanas, también los carburantes, la gasolina, el diésel. Y un problema que se va a suscitar, que yo ya lo estoy viendo también en el despacho, los típicos gimnasios municipales, que pues, aquí ya sabemos que en La Rioja pues, todo ayuntamiento quiere su gimnasio. Su polideportivo, su piscina. Con su piscina climatizada. Los consumos eléctricos o por calefacción se han triplicado. Se han triplicado. O sea, se han triplicado. Estamos hablando de consumos exorbitantes, ¿no? Y claro, son ya servicios que por sí son muy deficitarios, porque lo son para los ayuntamientos, que todos los años tienen que poner dinero, y que ahora ese déficit se va a incrementar exponencialmente. Se va a notar en las arcas de muchos municipios. Se va a notar en las arcas y yo, pues ojalá me equivoque, pero no descartemos que en algunos municipios decidan, a mi juicio, con buen criterio, dejar de prestar según qué servicios porque son económicamente inasumibles para según qué administración. ¿Tú crees, Sí, sí. Pues lo contaremos en cualquier caso, como también hablaremos... Nos deja preocupado, ¿eh? Sí, no, pero sí, tampoco es una reflexión desacertada el hecho de que cada municipio, cada comunidad autónoma, cada territorio necesite tener de todo, ¿no? Polideportivo, escuela, centro comercial, pista de atletismo, la piscina en una localidad en la que durante 15 días al año se puede uno bañar, porque no hay más posibilidad. Aquí hemos vivido años de que en cada pueblo se inauguraba, como dice Adolfo, un frontón cada vez más moderno. Sin embargo, se quitaba el banco, la oficina bancaria, se quitaba el supermercado, se quitaba... ¿Qué debate has abierto también? ¿Cómo estás viendo esto de, no lo teníamos en el guión, este movimiento en torno a la atención empática y humana, en este caso en el sector bancario?
Me parece fantástico. Sí. Y además me da la sensación de que ha habido una reacción inmediata. Sí. No sé lo que va a durar, ni hasta dónde va a llegar, claro. Pero sí que ha habido una reacción inmediata y ha creado conciencia de que ese problema existe. Posiblemente es más fácil de solucionar que algunos otros de los problemas de la despoblación, ¿no? Y bueno, esto no solamente es de la despoblación, porque la gente que está en grandes ciudades de una determinada edad, en las que yo me incluyo, sí, y no es una cuestión solo de edad, se encuentran dificultades a la hora de manejarse con determinados sistemas. Y pues, la verdad es que eso, pues yo creo que... Hay otra derivada en esto, María Ángeles, que me decía hace poco también un abogado, un compañero vuestro, dice, ojalá fuera solo en el sector privado. Es que las administraciones públicas le obligan cada vez más al ciudadano a descargarse la aplicación, la firma digital, la entrada en el portal, el descárguese esto y no tiene que ser todo ahí también hay un debate es que es lo en mismo. la, es en que la hay gente que administración pública. Hay gente que para solicitar el paro y tal se está pensando contratar a un asesor. Ya, fíjate. Es que hemos llegado a un punto, digo, es que, o sea, me pareció como, pero ¿dónde estamos? ¿No? Entonces, a mí lo que me parece importante de todo este movimiento es que ha sacado al público, al escenario público, dijéramos, a los medios de comunicación, a la política, algo que se decía en las charlas de los bares, ¿no? Del café, ¿no? Sí, entonces me parece que pues, quien lo está liderando, la verdad, ha tenido esa visión que me parece muy importante, porque de esa manera se podrá conseguir algo. Ese acierto, pero naturalmente. En la tertulia del bar no vas a conseguir nada. De ahí no. A ver, Adolfo, ¿cómo lo ves? Claro, es que en una misma frase emplear el concepto de humanidad y sector bancario es como es un oxímoron, ¿no? Es como... Yo siempre pongo el chiste de eso, es un sector que te pide dinero, pero que a su vez tiene el boli atado para que no te lo lleves. Sí, no. Entonces, claro, pues es un problema, a ver, porque por un lado está evidentemente la necesidad de prestar según qué servicios a quienes residen en los pueblos, por decirlo así, y por otro lado está el legítimo derecho de las entidades financieras, como empresas privadas que son, a tomar aquellas medidas que redundan en el incremento de sus beneficios, ¿no? Entonces, claro, pues obligar a una empresa privada a que tenga que poner cajeros o lo que sea en Ciuri o lo que se me ocurre, o en Turuncún, pues la entidad financiera te va a decir, pues muy bien, pero es que no me salen los números, entonces esta fiesta ¿quién la paga, no? Sí, pero pueden tener el concepto y el carácter de servicio público. Y hay cuestiones que son mínimas y esenciales de servicio público. Al final te voy a decir una cosa, nos hemos convertido todos, mediante esa acción del IVA, mediante todo, nos hemos convertido en controladores de Hacienda, en recaudadores al servicio del Estado. Bueno, puede haber mecanismos en que se exija una cierta participación de estas entidades. Se les exige también teóricamente a las eléctricas, se les exige a las telefonías de dotación de servicios. Bueno, yo creo que sí que sería posible el tener no sé, algún tipo, que a lo mejor tiene que ser imaginativo, a lo mejor tiene que ser una oficina flotante y que vaya a varios pueblos o lo que sea, yo qué sé. Lo que pasa es que estamos en la misma, que a mí me parece una idea fantástica y ojalá sea materializable, ¿no? Pero al final, ese coste que le supone a la entidad financiera prestar ese servicio lo va a repercutir y lo va a pagar quien tiene que pedir un préstamo, va a tener que pagar más intereses o comisiones. Al final quiero decir que aquí los bancos no regalan nada. Pero posiblemente es que es un problema de todos. Ese problema es un problema general. Ya sabemos que todas las cosas terminan siendo, si vivimos en sociedad, terminan siendo sociales, por lo menos algunas, ¿no? Sí, claro. Y estamos hablando de los servicios mínimos, pues, estamos hablando del salario mínimo, y estamos hablando de las condiciones de vida mínimas en las que nos compete a todos los demás el participar en que eso sea una realidad. Estoy de acuerdo. Además, pero creo que hay que hacer un estudio exhaustivo, ¿no? Claro. Los políticos se tienen que sentar y analizar las cosas de verdad, porque al final nos puede pasar, pues como pasa alguna vez, ¿no? Que arregla la carretera de no sé qué pueblo a no sé qué pueblo y cuesta más arreglar la carretera que darle un coche a cada uno de los vecinos para que un todoterreno para que puedan. Claro, sí, pero entonces les tienes que enseñar a conducir, les tienes que sacar el carnet. Es que lo malo de esto es que cualquier decisión que tenga un plazo superior a 4 años, mejor a 3, porque es de 3 y el otro es para campaña electoral del siguiente. O sea, todo lo que tenga un plazo superior a eso no es contemplable en política a día de hoy.
Hubo un tiempo en que sí. Exacto. Pero a día de hoy no. Y eso igual es un problema. No, es que eso es el problema esencial. Exactamente. Aquí no vivimos pensando en el futuro, vivimos pensando en el mañana inmediato y cómo me puedo seguir estando colocado en donde yo estaba, ¿no? Desde luego. Oye, que vamos a cerrar este bloque económico con una reflexión que también compartía el decano de los economistas, que es el salario mínimo interprofesional. Luego entramos también en la reforma laboral, pero ya en la tercera parte, porque hay un componente también de charlotada política que luego comentaremos en esa votación que vimos y padecimos la semana pasada. Pero salario mínimo interprofesional que vuelve a estar sobre la mesa en torno a esa cifra simbólica de los 1.000 euros, insistiendo y recordando que a la empresa no le supone 1.000 euros, le supone bastante más en impuestos, seguridad social, etcétera, etcétera. María Ángeles, debate que de nuevo se plantea en un país que tiene uno de los salarios también más bajos de la Unión Europea, salvo creo Portugal y Grecia y algún país del este. El salario es muy importante porque afecta a todos los componentes, o sea, a todo, incluso la reforma de trabajo que se ha hecho, ¿no? Entonces, yo creo que eso, analizarlo tan a la ligera como voy a llegar al tope de los 1.000 porque digo un número y me parece políticamente vendible, no lo veo. Yo creo que todo eso debería llevar un trabajo mucho más profundo. Cómo va a afectar eso al IPC, cómo va a afectar a las empresas, cómo le está afectando a los trabajadores. Al desempleo. Si realmente es una buena condición para que la economía se reactive o no, si este es el momento o no. Entonces, hoy cuenta el periódico La Rioja que 1 de cada 5 trabajadores riojanos, 1 de cada 5, estaría pendiente de esa subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros. Y con el debate entre la Federación de Empresas y los sindicatos, la FER cree que es una medida inoportuna. Los sindicatos, por su lado, piensan que es imprescindible. Pero es que no se analizan las consecuencias, porque es un poco lo que decía, no es solamente el salario que tú tienes, sino qué puedes comprar con eso y cómo están los precios de los demás. Entonces, si a mí me incrementan ese salario, la economía lo va a aguantar, o se va a incrementar todo lo demás y resulta que el salario me va a servir de poco que me lo incremente. O hay empresas que dicen, no puedo, no me es rentable, tengo que despedir a 3. Claro, porque si hay muchas empresas que eso no lo aguantan y van a dejar de tener empleados, hay más paro. Entonces, eso es lo que digo, que habría que analizar con detenimiento para ver y cuándo es el momento oportuno de hacer los incrementos y que hubiera, al menos, que yo creo que ahí sí podrían tener un acuerdo de base, pero como esos equilibrios. Sí, los políticos no me parece sencillo esto. No, desde luego. Adolfo. Estoy también de acuerdo. Lo ha dicho bien el decano, ¿no? A priori, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar algo de economía, sabemos que en periodos de inflación, pues el incremento salarial, el que sea, realimenta esa inflación, ¿no? Entonces, probablemente, pues a priori, digo, porque luego, en fin, la economía es muy caprichosa, no parece que sea este el mejor momento para promover medidas de incrementos salariales, porque evidentemente quien pueda soportar ese incremento y no tenga que despedir a la gente, ese coste adicional lo va a repercutir como un coste adicional más de su estructura en el precio final del producto que venda. Va a generar más inflación y lo que comentabas tú, al final, bueno, sí, me han subido el salario 75 euros al año, pero resulta que como consecuencia de eso a lo mejor el IPC pues, ha implicado una subida de 100, con lo cual no hemos hecho nada. Exactamente. Al final, ¿no? Entonces yo creo, a priori, yo diría que es una medida más, pensando quizá en las elecciones de Castilla y León o en las elecciones venideras, que en realmente que sea una medida oportuna en este momento. Para la economía española. Decía yo que estábamos con salarios bajos, acabo de buscar la tabla, hay unos cuantos países de la Unión Europea por debajo, desde Eslovenia, Malta, Portugal, Grecia, Lituania, Estonia, Polonia, Eslovaquia. Estamos ahí en la mitad para arriba en cuanto a condiciones laborales. Tenemos que hacer una pausa, Luis Javier, y a la vuelta retomas con esto, ¿te parece? Vale. Bueno, que nos lo dice nuestro realizador. Que lo tenía así, ¿eh? Sí, lo tenía, estabas ya para disparar, así que guárdatelo unos minutitos. Anuncios, que son las empresas que confían en TVR, sin las cuales no podríamos hacer programas como este. Hasta ahora.